días y bienvenida al canal. En esta ocasión te traigo la segunda parte de los vídeos correspondientes a las cajas de cambio, vídeos que van a estar en el grupo de conocimientos básicos, y te conmino a que si no has visto la primera parte sobre estas cajas de cambio, cuando aparezca ahora la tarjeta por aquí supongo, que lo veas, porque empiezo siempre, como ya sabes, siempre empiezo por lo más básico y luego ya pues voy subiendo un poco el nivel. De todas maneras, esto no, como este canal pretende ser un canal de divulgación para todos los públicos, ya sabes que no voy a meterme en camisa de 11 varas, pero sabes que hay mucho contenido en YouTube donde puedes buscar también esas explicaciones un poco más complejas de estos mecanismos. Así que bueno, hoy en este vídeo voy a hablar de las cajas de cambio automáticas, de su inicio, su historia y todos los desarrollos que han llevado después, y explicar un poco cómo funciona de la manera más básica. Así que sin más dilación y sin más preámbulos, dentro vídeo. En la primera parte sobre cajas de cambio te hablé de lo más básico que necesitas saber para comprender este mecanismo. En este vídeo hablaré de las más complejas cajas de cambio automáticas. Las cajas de cambio automáticas son también, al igual que las manuales, un mecanismo formado por trenes de engranaje que se encargan de multiplicar el par motor que se envía a las ruedas. En esto son exactamente iguales que las convencionales. Eso sí, se denominan automáticas porque los cambios de velocidad los realizan de manera automática, sin necesidad de intervención del conductor. Pero primero comenzaré por contarte un poco la historia de este tipo de cajas de cambio, que son más antiguas de lo que alguna gente cree. Empezamos por retrotraernos al año 1921, cuando un ingeniero canadiense llamado Alfred Horner Munro presenta una propuesta de cambio manual con accionamiento neumático. Es decir, es la misma caja manual, pero las horquillas de esta son accionadas mediante un sistema neumático. Así, el pedal de embrague no debería de ser necesario. Este invento sirvió de embrión para lo que vendría años más tarde, aunque hay que recalcar que esta transmisión no era nada eficaz, fallaba mucho por la falta de presión, el sistema neumático trabaja con un máximo de 12-14 bares y muchas veces no era capaz de accionar las horquillas de cambio. Ya en la década de los años 30 del siglo pasado, General Motors trabajaría en una caja de cambio donde el embrague volvería a ser sustituido, pero esta vez por un sistema hidráulico que se encargaría de desconectar y reconectar el motor al primario de la caja de cambio. Así el conductor no tendría que pisar ningún pedal para tal menester y poder mover la palanca de cambio a su antojo. Todavía habría que esperar un poquito más para la comercialización de la primera caja de cambio automática. Ya en el año 1941, General Motors junto a la Chevrolet presentan la considerada primera caja de cambio automática de la historia, la Hydra-Matic Drive. Esta caja sustituía el mecanismo de embrague por un nuevo mecanismo, que se denominaba convertidor de par. Aquí cabe hacerse ya la pregunta, o seguramente puedes hacerme la pregunta, ¿qué es un convertidor de par? Bueno, un convertidor de par es básicamente un sistema de transmisión de potencia que, a diferencia de un embrague de fricción, no se vale de esa fricción entre discos que rotan, sino que se vale de un sistema hidráulico para realizar esa misma función. Es decir, usa un fluido hidráulico, en este caso aceite, para transmitir la potencia. En la imagen observa un corte de un convertidor de par, donde se pueden observar las diferentes partes que lo conforman. En el esquema que te pongo ves cómo funciona este sistema, que consiste en una carcasa que contiene una turbina, turbine, un impulsor o bomba, impeller, y un stator. Stator, esto no se pronuncia igual. La turbina es movida por el cigüeñal del motor, al igual que un embrague convencional, y esta impulsa el aceite contenido en el interior. Este aceite será el encargado de mover la bomba o el impulsor, que a su vez se encargará de hacer girar el eje de entrada a la caja de cambio. La transmisión del aceite se realizará a través de un elemento conocido como stator, el cual se encarga de aumentar la presión de fluido y así realizar la función del convertidor de par. El stator no está unido al eje de giro de la bomba, sino que está unido al eje del motor, es decir, a la turbina. Y esto hace que una vez que la turbina impulsa el aceite,
el estator vuelva a darle otro impulso superior y así es como se realiza realmente la función convertidora de par. Es decir, aumenta la presión del fluido y ésta se encargará ya de impulsar la bomba propiamente dicha. El convertidor de par también contiene, en sistemas ya más modernos, un embrague de bloqueo, un lock-up clutch, que se encarga de bloquear la turbina y la bomba, es decir, hacerla girar de manera solidaria a altas revoluciones. Esto es así para evitar pérdidas por resbalamiento a esas altas revoluciones y hacer que el consumo de combustible sea menor, es decir, aumentar la eficiencia del sistema. No todas las cajas de cambio automáticas tienen convertidor de par. De hecho, hay muchas cajas en el mercado modernas, las denominadas de doble embrague, cada marca la denomina de una manera diferente, que en realidad lo que contienen son mecanismos de embrague de fricción. Contiene un par de mecanismos para... normalmente suele ser para velocidades pares un embrague y para velocidades impares otro embrague. Eso sí, los embragues se accionan hidráulicamente y tampoco hay pedal de embrague. El conductor solo tiene que seleccionar la palanca, la posición en la que quiera mover el vehículo. Aparte de estas cajas automáticas están las mal llamadas cajas automáticas robotizadas. Estas cajas consisten en una caja manual convencional, cuyas horquillas de cambio son accionadas mediante un robot que se encarga a la vez de embragar y desembragar, y aparte mover las horquillas, obviamente. Se puede decir que es una forma de automatizar una caja convencional, pero era una forma económica y se vendían como cajas automáticas, pero en realidad no deja de ser una caja manual robotizada, es decir, el conductor seguía seleccionando marcha a marcha las relaciones de cambio y la caja lo único que tenía era un robot que hacía esos cambios de marcha. Además eran muy poco eficientes, muy lentas y propensas a fallos, porque en realidad eran cajas que no estaban diseñadas ex profeso para eso. Volviendo a las cajas automáticas, ya sabes que, al igual que las manuales, usan trenes de engranaje para su funcionamiento. Pero al contrario que en las manuales, las cajas automáticas se valen de un tipo diferente de tren de engranaje. Aquí te presento el llamado tren epicicloidal de engranaje, del cual ya hablé en la primera parte de los vídeos referentes al mecanismo diferencial, pero vuelvo a explicarlo igualmente. Y si quieres ver el vídeo sobre mecanismo diferencial, aquí te dejo la tarjeta también. Bien, un tren epicicloidal de engranajes consiste en uno o más engranajes externos, llamados satélites, que rotan alrededor de un engranaje central llamado planeta. A este mecanismo básico se le puede añadir un engranaje anular, llamado corona, el cual tiene sus dientes en la parte interna que conecta con los satélites y que puede hacer rotar a todo el conjunto. En este dibujo observas la disposición teórica de los engranajes epicicloidales, también llamados planetarios, dentro de la caja de cambio. Cada planetario nos daría, en teoría, un mínimo de 2 relaciones de cambio diferentes. En este dibujo concretamente se podrían obtener, también en teoría, un mínimo de 6 relaciones de cambio distintas. Pero hay más aún por ver, porque los satélites pueden bloquearse mediante el uso de un portasatélite que bloquee su giro. Es entonces cuando la corona marcará la relación de transmisión, y si se hace al revés, es decir, que girara solo el portasatélites y se bloqueara el resto, entonces la relación de transmisión la marcarán los satélites y el planeta. Estas combinaciones nos darían un número más elevado de relaciones de cambio, y de ahí la versatilidad de este tipo de cajas frente a las manuales convencionales. Y tú me dirás, esto está muy bien, pero ¿cómo se conectan los diferentes engranajes planetarios? ¿Cómo se transmite la potencia entre ellos? Bueno, pues se usan unos mecanismos de embrague accionados hidráulicamente llamados tambores. El aceite dentro del tambor es impulsado por el motor y un sistema electrónico abre y cierra las diferentes válvulas de control de paso para accionar esos tambores de embrague. Antiguamente se usaban mecanismos electrohidráulicos complejos con válvulas muy grandes, mecanismos pesados, y hacía estas cajas bastante voluminosas, aparte de bastante lentas en los cambios porque no había un mecanismo de control electrónico. Actualmente es un sistema mecatrónico más compacto que reduce mucho el peso, además de ganar mucha rapidez en los cambios, ya que mediante el uso de una electrónica más fina se consigue mucha más precisión.
A pesar de todo eso, ¿no?, del uso de la electrónica, sigue siendo la mecatrónica de control un mecanismo complejo y un auténtico laberinto de conductos y válvulas de paso. Es uno de los sistemas quizás más fascinantes que hay dentro de la ingeniería de diseño del control de este tipo de cajas. Respecto, ya pasando a lo que son las palancas de mando, decirte que han evolucionado también mucho desde los tradicionales cambios en J, que se denominaban. Cada posición era un bloqueo de uno de los portasatélites y de los diferentes engranajes planetarios. Y al final podías bloquear en torno a 3-4 relaciones fijas. Aparte luego de colocarlo en D y demás. La caja realmente, este tipo de cajas más antiguas, eran mucho más pesadas como te he dicho antes, pero funcionaban de una manera mucho más suave. Prácticamente los cambios eran casi imperceptibles, pero tenía muchísimo resbalamiento y pérdidas de potencia, por lo que al final eran muy poco eficientes, robaban mucha potencia al motor y además hacían que el consumo aumentara muchísimo. Actualmente ya los mandos de control han cambiado mucho, la palanca y la velocidad de actuación también, gracias a esa electrónica de la que te he hablado antes. Así que los requerimientos de potencia del motor también son menores. Ahora normalmente las palancas también pueden ser ruletas e incluso botones, tienen muy pocas posiciones de control. Generalmente está la N de neutral o de punto muerto, la R de reverse o de marcha atrás, la P de parking, que la P concretamente es un mecanismo de rueda libre que llevan todas las cajas de cambio automáticas, las cuales cuando tú engranas la P se hacen un bloqueo de la salida del eje de la caja de cambio. Digamos que ofrece una resistencia a ese giro y el coche se queda bloqueado. La posición D, que es la directa o direct, básicamente aquí es donde se deja a la mecatrónica de control hacer y deshacer los cambios en función de la posición del pedal del acelerador, de las condiciones de resistencia que está ofreciendo al avance, tanto en pendiente como si se viaja en llano, etcétera, etcétera. Y luego hay en muchas cajas programas especiales para terrenos resbaladizos, normalmente se les suele denominar programa de nieve, y para conducción deportiva, que suele ser la famosa tecla S, Sport, que hacen a los cambios, mejor dicho, hace que la mecatrónica de control busque los cambios a unas revoluciones por minuto más elevadas. Y bueno, hasta aquí creo que está lo básico de estos mecanismos de cajas automáticas. Hay mucho por aprender sobre cajas automáticas. Yo os recomiendo que busquéis material, ¿no?, en internet, que hay muchísimo y muy interesante. Pero creo que lo más básico está bastante bien resumido en este vídeo. Si te ha gustado, dale un buen like, suscríbete al canal si aún no lo estás y no olvides activar la campanita para estar al tanto de las novedades del mismo. Así que gracias por tu visita y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!